noches. Se está haciendo las asesorías. En este caso, toca hablar sobre mi emprendimiento durante la inflación. Empecemos un poco hablando de lo que es inflación, ¿no? Entonces, inflación es el fenómeno caracterizado por el incremento permanente y generalizado de los precios en la economía. La medida más comúnmente utilizada para llevar un control de esa anomalía es el índice del precio del consumidor, o llamado también IPC. Variable que incluye tanto componentes permanentes como transitorios. En el contexto del principal objetivo del Banco Central es la estabilidad de los precios. Hablemos también un poco de cómo afecta, ¿no?, la inflación en la economía. Bueno, la inflación disminuye el poder adquisitivo, es decir, al subir los precios, el dinero vale menos y por lo tanto nos permite adquirir menos bienes y servicios, perjudicando sobre todo a los más pobres. Pero existen diferentes aspectos para medir sus efectos. Por un lado, al reflejar la disminución del valor real de la moneda de un país, mientras más crezca el índice desalienta las inversiones, ¿no?, y el ahorro, debido a una incertidumbre sobre el valor del dinero. Pero al contrario, si la tasa de inflación se mantiene estable, se fomenta el consumo y así hay una mayor actividad económica que impulsa el crecimiento del país. Bueno, ahora le estoy el pase a mi compañero. Muy buenas noches. Hay muchos factores que influyen en la alta tasa de inflación. Uno de ellos es los precios mayoristas de electricidad. Estos han crecido exponencialmente debido a los altos precios del petróleo y el gas. La reducción del suministro de gas en la Unión Europea a través del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Rusia ha llevado el precio del gas a máximos precios históricos, ¿no? Por otra parte, los precios de gasolina y el diésel son otro factor, parcialmente a causa de la guerra en Ucrania, que ha hecho subir el precio del crudo, ¿no? Eh, Otro factor que influye es los precios de los alimentos que suben, también como consecuencia de la reducción de la producción de grano, ¿no? Si se habrán dado cuenta, han habido momentos donde el precio del pollo se ha elevado por los mismos granos de maíz, ya que estos son commodities, ¿no? Se basa al precio, al mercado internacional, ¿no? Su precio. Y por último, están los precios de las materias primas, ¿no? Los artículos de uso doméstico, muebles, restaurantes y hoteles se han elevado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos minimizar el impacto de la inflación en un negocio? Tanto como sufren los individuos, las empresas también acusan de las consecuencias de la inflación, ¿no? En el primer cuatrimestre del, en el último cuatrimestre del 2022, 6 de cada 10 autónomos subieron los precios, ¿no? La inflación, cuando alcanza niveles como los actuales, tiene unos efectos negativos en las empresas, ya que se podrá transferir todo incremento de costos de producción, especialmente las materias primas, a las tarifas finales de los productos o servicios que comercializan, ¿no? Esto impulsará aún más a la inflación y la economía entraría a un espiral muy negativo. Por otro lado, está la pérdida de liquidez, también se refleja en el fenómeno conocido como ladrón silencioso. El aumento de los costes de las compras de bienes de equipo, los alquileres, los suministros, la gasolina y la energía dan como consecuencia una reducción en los márgenes de beneficio. Eh, el control de gestión y la planificación de las acciones deberán ser lo más ajustadas posibles en una situación como la actual, ¿no? Aquí le daremos unas concretas consejos que se pueden implementar, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Una de ellas es analizar el impacto de inflación en el negocio. Aunque parezca obvio, es fundamental que el autónomo haga un análisis, o el empresario, ¿no? El emprendedor haga un análisis real de cómo le ha impactado la inflación.
Otro punto es rediseñar la estrategia de fijación de precios. El aumento de los costes y los precios en general deberían llevar de una manera natural a un aumento del precio en los productos o servicios que ofrece usted como emprendedor. Sin embargo, aquellos emprendedores con una oferta muy poca diferenciada, muy condicionada por los costes, se encontrarán con el problema de que el cliente estará poco dispuesto a asumir un aumento de precio. En este caso, uno tiene que encontrar la manera de ofrecer un valor extra a su producto para poder justificar una subida que sea aceptable para el consumidor. Otro, Otra característica es buscar productos financieros que protejan, que nos protejan de la inflación, ¿no? Ante escenarios inflacionistas, es importante que aquellos emprendedores con inversiones, ahorro y negocios que generan excedentes busquen productos financieros y de inversión que se adapten a la situación. En cualquier caso, para que protejan, es importante que los productos financieros o de inversión ofrezcan rentabilidad iguales o superiores a la de la misma inflación. Otro punto es analizar detenidamente la rentabilidad del negocio, saber cuál es la rentabilidad del negocio que se vuelve determinante para aquellos que trabajan por márgenes, ¿no? Como es el caso de empresarios que gestionan e-commerce. Es importante conocer los márgenes de nuestro negocio para saber en qué porcentaje nos afecta la inflación y sobre todo, si nuestra rentabilidad está por debajo. Y por último, llevar una gestión financiera adecuada. Esta buena gestión financiera es fundamental siempre y más si cabe en estos tiempos, ¿no? Para ello es importante contar con las herramientas necesarias para analizar la situación del negocio y valorar dónde poner los recursos, considerando tanto el riesgo como la rentabilidad. Gracias, le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, gracias por acompañarnos otro viernes. Continuando con algunos consejos, hablaré sobre las tarjetas de crédito. Actualmente conseguir una tarjeta de crédito se ha vuelto más fácil, es mucho más fácil en comparación a décadas anteriores. Esto es porque los evaluadores más apuntan a la obtención de la tarjeta para que puedan sacar créditos, obviamente apuntando a que puedan pagar una tasa de interés, pero en épocas de inflación lo más recomendable, y seguramente han escuchado que no debemos manejar más de dos tarjetas. Es más, si se puede con tan solo una, pero claro, como emprendedores, claramente podemos llegar a tope con una y necesitar otra. Sin embargo, no es lo más recomendable. Como, como a en la época de inflación, obviamente, al subir los precios, también sube la tasa de interés y se vuelve mucho más difícil llegar a mes y poder cancelar esa tarjeta. Entonces debemos evaluar nuestra situación actual con una deuda que podemos soportar a fin de mes a una deuda potencial, pero a los que te otorgan las tarjetas apuntan más a la deuda potencial. Si ven que tienes una o dos o hasta tres tarjetas, no les importa que no llegues a cumplir con tus obligaciones a fin de mes. Ellos nomás te van a ofrecer, te van a decir, vas a parecer un buen pagador y aunque no lo seas, eso a la final se va a saber, pero cuando ya sea demasiado tarde. La cuestión es evitar toda deuda y más aún en épocas de inflación. Entonces, para terminar esto es no tener más de dos o inclusive manejar solo una tarjeta de crédito. Si se recibe un sueldo, se acepta solamente la tarjeta, a no ser que sea por condiciones mayores. En caso de emergencia se puede hacer, y como es recomendable siempre cancelar a tiempo para evitar cualquier tasa de interés a fin de mes. Y si ya tienes más de dos tarjetas o tres, mejor en épocas de inflación, aunque ya en un caso extremo más conservador, es mejor transferir todo el saldo que te queda, digamos, en una tarjeta de 7,000 soles
transferir a un saldo a otra cuenta, a otra tarjeta, pero con tarjeta con saldo de tasa cero. Es decir, que fijará, aún así, por circunstancias macroeconómicas que pueden alzar este tipo de interés, eso se va a mantener, a la hora que saca, se va a mantener la tasa fija, o sea, no va a disminuir ni bajar por un periodo de un año o hasta 3 años. Pero eso ya es en el caso de que tengas más tarjetas de crédito. Lo recomendable es no tener más de dos. El segundo punto es reajustar la cartera. Esto aplica más para las personas que invierten en bolsa. Obviamente, al fin de mes, bueno, al fin de un estudio riguroso, sabemos qué empresa nos está dando más rentabilidad y cuáles no. Pero en épocas de inflación, antes, para prevenir, es mejor ahora. Bueno, ahora ya, aunque la inflación está bajando levemente, hubiera sido mucho más productivo que antes nos fijemos en aquellas acciones que están en crecimiento, diversificar sobre todo. A eso quiero llegar, porque no se puede invertir solamente en los que nos van a dar rentabilidad, aunque suene muy seguro, no, no aplica siempre, porque cuando llega la inflación, obviamente va a afectar principalmente a estas acciones y la rentabilidad va a ser, hasta se puede perder. Y ya algo más fijo como son los bonos, aunque últimamente los bonos, la inflación fue más tolerante con los bonos cuando esta crecía. La rentabilidad continúa en los bonos, aunque no es mucho cada trimestre o semestre, pero igual se llega a apuntar a lo más seguro. Y también el tercer punto es qué es perder para uno. Muchos pueden considerar que, a ver, eso depende a cómo manejas el dinero, porque si llevas un control de gastos a diario, obviamente la pérdida está a la vista, pero si no llevas un control de tus gastos, a fin de mes o recién cuando tu bolsillo ya no puedas darte ciertos gustitos, ahí recién consideras en qué se me fue todo el dinero. Aquí también entra el costo de oportunidad. Si tienes la oportunidad de poner a invertir tu dinero, es mucho mejor hacerlo en vez de que se quede en el banco, porque como ya sabemos, la tasa de interés no debe ser menor a la tasa de inflación del año para que no pierda el valor y el poder adquisitivo. De ahí sale la frase de que tu dinero está perdiendo valor en el banco porque no trabaja, pero en realidad no es culpa del banco, no directamente, pues es nuestra decisión colocarlo ahí, pero también los comprendemos que no pueden ofrecer una tasa de interés para cada ahorrista que existe en el país, se quebraría el toque. Pero como este año seguramente la tasa de inflación va a ser mucho, mucho mayor que la tasa de interés que ofrezca cualquier banco. Y se está perdiendo ese poder, esa diferencia de poder adquisitivo. El dinero que podía comprar, digamos, a diciembre del año pasado, no voy a poder comprar la misma cantidad digamos, de ahora que es la canasta de consumo. No vamos a poder comprar a fin de este año la misma cantidad. Subieron las menestras, el pollo ya está bajando ligeramente, aún así el poder adquisitivo se está perdiendo. Y claro, no se ve a corto plazo esa pérdida, entonces recién se está viendo a largo plazo. Entonces no nos duele, digamos, o al menos el dolor se amortigua un poco a fin de a fin de este año. Entonces, hubiera sido más rentable poner a trabajar ese dinero claro, en alguna inversión que hayamos hecho un estudio previo especializado, o perderlo así de forma indirecta. Esa ya es percepción de cada persona, por lo que siempre van a recomendar que pongan a trabajar el dinero, porque estando quieto y con una inflación que constantemente está, aunque es buena, claro, es normal, pero si crece a la par con la productividad, pero en este caso no está creciendo a la par con la productividad, así que nos está chocando. Y entonces poner a trabajar el dinero. Y la última, que es la calma. El ser humano y todos los estados, toda economía, siempre supo salir de toda crisis, ya sea del crack del ciclo pasado,
o la última, que es la más fuerte, antes de la pandemia, la crisis del 2008, siempre supo el ser humano cómo salir bien parado. Claro, muchas personas perdieron, si mentiría si todos dijera que todos salieron bien parados, pero aún así la economía después de cada crisis volvió a la normalidad o inclusive incrementó, como ahora que ya están volviendo las ganancias de la rentabilidad de las acciones antes de la pandemia, y cómo ya se superó esto prácticamente. Pero no nos dejemos llevar por las noticias o, o la incertidumbre, porque esta siempre va a estar, así que hagamos lo que hagamos, solamente hay que concentrarnos en lo que podemos manejar. No, claramente no podemos manejar el tipo de cambio de fin de mes o de fin de año. Y como dices, una frase es no preocuparse, no es despreocuparse, o sea, tampoco dejarlo al azar, no es un Hakuna Matata tampoco, es llevar es hacer lo mejor que podemos con nuestros estudios, ver cómo podemos tolerar ciertos, ser prevenidos, y si no se puede, mantener la calma, que al final si cumplimos con todo lo que pudimos controlar, a pesar de la crisis, de cualquier crisis, siempre vamos a verlo como una llovizna en un día de primavera. Así que nadie tiene la información perfecta, así que cada uno puede seleccionar información objetiva que encuentra en Internet, de noticias fiables, y educarse siempre para poder manejar su vida financiera de la mejor manera, a diario, constantemente y con una disciplina, por supuesto. Listo. Gracias. La inflación en el Perú. Hola, soy la inflación. Posiblemente tú no me conoces y tus padres ya deben haberme olvidado. No te preocupes, volveremos en el tiempo para que sepas quién soy. Mi existencia en el Perú fue facilitada por las constituciones anteriores a la de 1993, que le asignó al Estado un rol empresario y limitó la libertad económica. Pero las empresas estatales perdieron plata y como había poca inversión privada, se pagaba pocos impuestos.
Entonces, el gobierno entró en déficit fiscal, es decir, gastaban más de lo que les ingresaba. Y como el gobierno podía ordenarle al Banco Central que fabrique dinero, lo hacía sin control ni sustento. Con más dinero circulando y la misma cantidad de productos en el mercado, el valor de la moneda se redujo. Así que empecé a crecer cada vez más en los 70s y los 80s. Y mientras yo me hacía fuerte y gigante, tus padres podían comprar cada vez menos cosas. Se empobrecían. Si yo crecía 100% en un año, eso significaba que los precios se habían duplicado en ese tiempo. Así, si un tarro de leche que compraba tu papá para alimentarte en enero costaba 3 soles, yo hacía que ese mismo tarro de leche en diciembre costara 6 soles. Y así, el arroz, la carne, los pasajes, los colegios, la luz y el agua. Lo triste es que tu papá, al igual que todos los peruanos, seguía ganando lo mismo. En la práctica, los sueldos se habían reducido a la mitad. Desde el 80 hasta el 89, mi tamaño promedio fue de 1187% anual. Y en el año 1990, en la explosión inflacionaria, fue cuando di un tremendo estirón, a 7649% en un solo año. Me llamaron hiperinflación. Pero desde los 90 empecé a reducirme y desgastarme. ¿Qué me pasó? Pues que luego del ajuste en 1993 se dio una nueva constitución que limitó la actividad empresarial del Estado y promovió la economía libre de mercado. Muchas empresas privadas entonces crecieron y pagaron impuestos. Y entonces, como ya no había déficit fiscal, no se fabricaba dinero sin respaldo. Y los precios ya casi no aumentaban. Y por lo tanto, nuestro dinero no perdía valor. Además, la Constitución de 1993 le dio autonomía absoluta al Banco Central de Reserva. También le prohibió prestarle dinero al gobierno. Así aprendimos la lección y ya no hicimos déficit fiscal. Es decir, el gobierno ya no podía gastar más de lo que recibía como ingresos y ya no podía ordenar al BCR imprimir más y más billetes sin un respaldo. Ahora ya me conoces. Soy chiquito otra vez. Solo mido 2.5% al año aproximadamente. ¿Quieres que vuelva a crecer? No lo creo. Muy buenas noches. Con estas tareas se estaría concluyendo la asesoría, ¿no? Sobre la inflación en mi emprendimiento. Mi compañero había mandado mediante el mensaje por este Meet, ¿no? Pero lo va a remitir nuevamente. Más que todo una es la asistencia, ¿no? Que posteriormente va a tener un certificado y otro link que es la satisfacción, ¿no? Respecto a la asesoría. Nuevamente invitarlos para el próximo viernes, ¿no? Que es a la misma hora, ¿no? 7:30 para otro siguiente tema. Muchas gracias. Gracias.